Aurelio García, nuestro amado hermano, nos trae la reflexión de esta hermosa noche. Así que abrimos los micrófonos a nuestro hermano Aurelio García desde México. Adelante, mi hermano Aurelio. Buenas noches a todos mis amados hermanos. La paz y la misericordia del Señor abunde en nosotros y en nuestras familias. Primero que nada, eh, quiero agradecer a Dios primeramente por el privilegio que tengo siempre de servirle. Eh, no hay labor más importante que ser siervo del Señor. Y también aprovecho la ocasión para agradecerle a nuestro amado hermano Rigoberto Chamalé, porque a pesar de que he estado periódicamente ausente de la plataforma de Varones en Acción, nuestro hermano tuvo a bien preguntarme si estaba dispuesto a dar la reflexión del día de hoy. Y claro que sí, como siervo del Señor y siendo diligente a lo que debo de hacer, por eso estoy aquí. Normalmente yo viajo, antes de entrar al tema reflexivo, así muy cortito, por cuestiones laborales seculares, yo tengo que viajar a diferentes estados de la República, del país de donde yo soy. Y siempre busco lugares de reunión para tener comunión con la hermandad. Y casualmente el lugar en el que hoy estoy, no hay iglesia de Cristo. Pero también me recuerdo siempre a mí. Yo no soy cristiano nada más cuando voy a reunirme a un lugar, a un recinto, a un edificio. Yo soy cristiano todos los días de mi vida, a toda hora, a todo minuto y a todo segundo. Es decir, yo tengo que hacer viva la palabra de Dios para tener una verdadera calidad de vida. Me recuerda mucho a lo que dice la segunda carta de Timoteo, a fin de que el hombre, en el capítulo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta, mis hermanos, es una buena obra. También viene a mi memoria la primera carta de Pedro en el capítulo 3 versículo 5 que dice, y está preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo hoy estoy listo para dar razón de la esperanza que hay en mí. Y ya para finalizar, esta pequeña introducción, recordar lo que dice también el libro de Isaías en el capítulo 6, en el versículo 8. Después oí una voz que decía, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando mi hermano Rigoberto Chamele dijo, está dispuesto, para mí fue Dios diciendo, a ver, Aurelio, ¿a quién enviaré? Y yo, por supuesto, Señor, yo iré, envíame a mí. Con esta pequeña introducción, mis hermanos, vamos a tener esta reflexión acerca de la esperanza, que pareciera ser, por los puntos que voy a tratar para con ustedes, pareciera ser estudio, pero no, es meramente reflexión. Pero vamos a entrar en contexto de lo que abunda esta palabra o el mensaje que hoy Dios a través de su siervo nos va a enseñar. Lo primero sería palabra esperanza. ¿Qué viene a mi mente? Esto es en retrospectiva cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra esperanza, ¿qué viene a nuestra mente? Sabemos que hoy en día el mundo nos ofrece diferentes filosofías, pensamientos, ideologías. Es decir, en el mundo, si fueran frutas, hay de tutti frutti. Pero entre tantas cosas a las que el hombre y el cristiano está expuesta o expuesto allá afuera,
¿qué viene a mi mente cuando escucho la palabra esperanza? Y antes de responder, vamos a entrar a reforzar, a entender e incluso a retener lo que la esperanza realmente debe significar para el cristiano. Pero para poder llegar a esa cúspide, primero vamos a ver qué han dicho algunos escritores, filósofos, incluso personas que han estudiado ciencias acerca de esta palabra. Y bueno, rebuscando y buscando y rebuscando, verdaderamente hay mucho. Filósofos a lo largo de la historia universal del hombre, ha habido muchos, pero solamente tomé unos cuantos para tener un punto de partida de lo que es la esperanza para el hombre común. Por ejemplo, Aristóteles, que fue filósofo, él decía, o él se refería a la esperanza de la siguiente manera: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Nietzsche, que también fue un filósofo y que también fue poeta, él decía que la esperanza es el mayor estímulo vital. Y para citar al último, Tales de Mileto, que fue también filósofo, pero fue matemático, él decía que la esperanza es el único bien que conservan las personas que lo han perdido todo. Es decir, estos filósofos, pensantes, poetas, lo utilizaban en pro, o utilizaban la esperanza o el significado de la esperanza en pro. Sin embargo, ha habido también otro tipo de pensadores que la utilizan con una connotación negativa. Es decir, le buscan el lado amargo a la esperanza o a lo que para ellos significaba la esperanza. Por ejemplo, Platón, que también fue otro filósofo, él decía que la esperanza es una insensata consejera. Benjamin Franklin, que fue presidente de los Estados Unidos, pero que también fundó, o más bien dicho, fue el padre de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, él decía que la esperanza es vivir esperando algo y correr el riesgo de morir. Entonces, tenemos dos vertientes que se inclinan en pro, algunos, y otros que se inclinan en contra. Ahora, una vez teniendo un poquito más de abundancia acerca de la palabra esperanza, de lo que nos ofrece el mundo, como tal, ¿qué significa la palabra esperanza? De acuerdo a la definición de la Real Academia Española o la definición universal para la palabra esperanza, pues es sencillo. Dice que la palabra esperanza se refiere a esperar algo con una expectativa. Es decir, resumidamente, sin agregar ni quitar tanto, esperanza es esperar algo. Hasta ahora podemos tener un poquito ya más de concepción en este pequeño y breve tiempo de lo que es la esperanza para el hombre común. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la esperanza? Con base en la palabra de Dios, ¿qué es la esperanza? Y aquí voy a dar unos datos un tanto interesantes que después usted en sus estudios personales puede abundar un poco más. Pero así como dato interesante, para la versión de la Biblia Reina Valera de 1960, la palabra esperanza solamente aparece 113 veces en las Sagradas Escrituras. De esas 113 veces, 57 aparecen en lo que conocemos como el Nuevo Testamento y 57 veces aparece en el Antiguo Testamento. Es curioso que en el Antiguo Testamento la palabra esperanza no aparece en todos los libros o en todos los escritos que conforman la colección del Antiguo Testamento, pero siguiendo el hilo de dato curioso, es que en el libro de Job es donde se utiliza mayormente la palabra esperanza. Para el caso del Nuevo Testamento, la palabra esperanza aparece 56 veces, como lo dije, pero Pablo, el apóstol Pablo, es quien más la usa. En todos los libros
En todas las cartas que él escribió, no hay carta alguna en la que él no utilice la palabra esperanza. Solamente hay un libro o hay un escrito o una carta en particular en la que él no utiliza la palabra esperanza, y esa es segunda de Timoteo. La utiliza en la primera carta que le manda a Timoteo, pero en la segunda ya no. Pero en todas las cartas o en todos los escritos reconocidos como autor, el apóstol Pablo utiliza la palabra esperanza. También la utiliza Pedro, el apóstol Pedro en su primer carta, y también la utiliza Juan en su primer carta. Pero Pablo es quien la utiliza mayormente. Ahora, esperanza, pues es una palabra griega que viene con un significado diferente, y es aquí donde vamos a dimensionar y a diferenciar por qué esperanza para el cristiano es totalmente de lo que la esperanza significa para el mundo. La palabra griega como tal es elpis, y sí, definitivamente es esperar algo, pero la definición como tal de elpis, de esperanza, es esperar con anhelo, con confianza y con placer. Fíjense, el mundo dice que esperanza es esperar algo, una expectativa de algo. Sin embargo, con base en la palabra de Dios, esperanza es esperar con anhelo, con confianza y con placer. Entonces, hay una diferencia abismal entre lo que la palabra esperanza significa para el mundo y lo que la palabra esperanza significa para el cristiano con base en la palabra de Dios. Ya tenemos estos dos contextos acerca de la palabra esperanza. Y por eso dije al principio que pudiera parecer estudio por los datos que aquí estamos dando, pero ahora vamos a entrar al tema reflexivo. Porque, ¿para qué y en quién tengo esperanza? Es sencillo. En todos los contextos de las cartas de Pablo, siempre que aparece la palabra esperanza, el contexto hacia adelante o hacia atrás, evidentemente, como lo dice el significado, es esperar con anhelo, confianza y placer. Pero ¿esperar qué? Esperar algo y esperar a alguien. Ahora, si lo fundamentamos con base, valga la redundancia, y afirmativamente en la palabra de Dios, nosotros tenemos esperanza en la gloria de Dios. Esto lo dice Romanos 5:2. Tenemos esperanza del poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Tenemos también esperanza del reino de los cielos, y lo leemos en Colosenses 1:5. Y tenemos esperanza de consolación eterna. Esto lo leemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 16. Ahora, para que lo entendamos un poquito más, usando como fundamento Colosenses 1:5, en vez de decir esperanza, pudiéramos decir, yo espero con anhelo, confianza y placer el reino de los cielos. Da un impacto totalmente diferente. Bueno, ahí ya esperamos algo, pero ¿quién es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Jesús, el Hijo de Dios viviente. Lo leemos en la primera carta a Timoteo 1:1, lo leemos en primera de Tesalonicenses 1:3 y lo leemos sin fin de veces. Nuestra esperanza es Jesús, nuestra esperanza está en Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Pues, mis hermanos, esto todos lo sabemos, pero es necesario tenerlo siempre presente. Jesús es nuestro Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, quien murió por mí, por ti,
y por todos los pecadores del mundo, a fin de que tengamos redención con el Padre, tener vida eterna en el reino de los cielos. Hermanos, Jesús es la piedra angular. Nuestra esperanza es una roca firme. Nuestra esperanza la esperamos con anhelo, confianza y placer. Mi esperanza, nuestra esperanza, es muy diferente de la esperanza que el hombre común tiene. Porque como bien lo dije al principio, con tantas filosofías, con tantas corrientes de pensamiento, con tanto que el mundo le ofrece al hombre para escoger, jamás se va a igualar a la esperanza que tenemos nosotros en el Hijo de Dios viviente, en aquel que vive y reina para siempre. Ahora, esta esperanza es la que todo el mundo necesita. Aún aquellos que creen que no. Y cada uno de nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y si recordamos el Evangelio de Mateo en la gran comisión, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que hacer lo mismo porque ejemplo nos ha dejado. Nosotros, hermanos, como también bien lo dije en la introducción, no somos cristianos nada más cuando nos reunimos virtualmente en el edificio, en el culto, no, es a toda hora, en todo minuto, en todo segundo. Ya lo dijo Jesús, nuestro Maestro, en el mundo hay aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y allá afuera hay gente que necesita la misma esperanza que nosotros tenemos. El Señor te bendiga en esta maravillosa noche, mi hermano. Muchas gracias, mi hermanito, por esta bonita reflexión de la esperanza y en el ángulo que usted en esta hermosa noche lo enfocó. Gracias, hermano. Realmente esa esperanza es la que todos los cristianos